Halloween, esa noche en la que el velo entre lo vivo y lo muerto parece rasgarse para permitir que las sombras respiren entre nosotros. En cada calle iluminada por faroles y calabazas encendidas, los niños corren disfrazados, riendo, sin sospechar que cada dulce que tocan encierra siglos de superstición, miedo y sangre. Las leyendas urbanas que giran en torno a esta fecha no nacieron por casualidad, fueron sembradas en el imaginario colectivo como advertencias, como gritos antiguos que buscaban recordarnos que incluso lo más dulce puede esconder veneno. Y entre todas las historias, hay una que se niega a morir de las hojas de afeitar escondidas en los dulces. Durante décadas, los medios de comunicación, los predicadores y los vecinos alarmistas repitieron una y otra vez el mismo relato. Se decía que existían personas enfermas, retorcidas, capaces de esconder cuchillas, agujas y venenos en los caramelos de los niños. La paranoia creció con cada titular, con cada rostro preocupado que salía en televisión advirtiendo a los padres sobre los peligros de confiar. Y sin embargo, nadie había presentado jamás una prueba concreta. Solo rumores, fotografías borrosas y testimonios imprecisos. Hasta que un día, en una vieja biografía perdida entre cenizas, apareció una confesión, un relato escrito por un hombre llamado Christian Mortens, quien aseguró haber vivido en carne propia el horror que dio origen a la leyenda. Su libro, titulado Soy el que asusta a los demonios, fue condenado al fuego por las autoridades religiosas de su tiempo. Solo un ejemplar sobrevivió, y lo que contiene en sus páginas es tan perturbador que no puede ser considerado simple ficción. Es una confesión, una plegaria de arrepentimiento y al mismo tiempo una declaración de fe torcida en la oscuridad. A través de su voz, comprendemos que el miedo no siempre nace del exterior. A veces es una herencia, una semilla que germina en el alma desde la infancia. Christian comienza su relato recordando el año en que todo cambió para él, apenas un niño de 6 años, cuando perdió a su madre. Pero la palabra perdió es engañosa, porque en su memoria, ella nunca se fue del todo. Desde antes de su muerte, su madre ya se había convertido en un espectro, en una figura lejana, entregada a ritos y reuniones nocturnas que poco tenían que ver con la devoción o la fe. Él la recuerda rodeada de mujeres vestidas con túnicas blancas, entonando cánticos que parecían antiguos como la tierra misma. Eran noches interminables, llenas de susurros, humo y risas que se transformaban en gritos. Christian solía refugiarse en su habitación, con la esperanza de que todo terminara al amanecer. Pero una noche de agosto del año 1960, su madre subió hasta su cuarto, acompañada de 2 de aquellas mujeres. Despertó al niño con una risa que helaba la sangre y encendió todas las luces, como si quisiera expulsar a la oscuridad a la fuerza. Sobre la cama abrió un libro enorme, con páginas gruesas y dibujos deformes. «Ayúdanos a decidir», le dijo, mientras pasaba las hojas lentamente. «Señala con el dedo cuál de estos demonios es el que te gusta más». El pequeño Christian, paralizado por el miedo, observó aquellas figuras monstruosas hasta que su mirada se detuvo en una que parecía menos amenazante, casi simpática, un extraño unicornio deforme. Señaló esa imagen temblando. «Excelente», dijo su madre, dándole un beso en la frente. Las mujeres gritaron de júbilo. Bajaron corriendo las escaleras mientras coreaban el nombre del demonio elegido, Anandusia. Christian las escuchó repetirlo una y otra vez, hasta que su eco se mezcló con el viento. Curioso, asustado, se asomó desde su habitación y las vio en el salón, reunidas alrededor de una mesa iluminada por velas. Su madre, de pie sobre aquella mesa, sostenía el libro abierto y leía con voz firme al demonio de las tormentas y la música, por quien se doblan los árboles. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Christian se escondió nuevamente, tapándose los oídos, mientras la casa entera parecía temblar bajo el rugido del cielo. «Es solo el viento», se repetía una y otra vez, pero los truenos lo desmentían. Esa noche algo se rompió en su mundo. No solo perdió la inocencia, también la fe. Cuando la tormenta amainó, creyó que todo había terminado. Pero no fue así. Su madre subió a su habitación, con la mirada vacía y una tristeza que no había mostrado antes. Se dejó caer sobre la cama y murmuró: «No entiendo, Christian.
Hicimos todos los pasos, todo lo que decía el libro. No entiendo por qué salió mal esta vez. Luego, se durmió a su lado, y el niño, agotado por el miedo, también cerró los ojos. Un trueno lo despertó horas después. Las luces del relámpago iluminaron el rostro de su madre, pero ya no era ella. Sus labios dibujaban una sonrisa antinatural. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en él. No parpadeaba, no respiraba con normalidad, solo lo miraba, con esa mueca que parecía burlarse de su miedo. «Basta, mamá», gritó. «Me estás asustando». Pero ella no respondió. De pronto, murmuró con voz extraña. «¿No escuchas que me llama?». Anne bajó corriendo las escaleras y salió al jardín. Christian la observó desde la ventana. El viento azotaba los álamos del patio, doblándolos casi hasta el suelo. La tormenta rugía con furia, y entre el estruendo, una voz profunda, grave, repetía algo en un idioma desconocido. No tenía dudas. Aquella voz hablaba directamente con él en Me Places. Me Placen. Entonces, vio lo imposible. Su madre tomó una manguera, la ató a una de las ramas de los árboles, y luego comenzó a enrollar el otro extremo en su cuello. Christian golpeó el vidrio, suplicando, pero una sombra entró en su habitación. Sintió su presencia detrás de él. La voz volvió a hablar. Esta vez, al oído Pleisten, no necesitó mirar para entender que no estaba solo. Un último trueno sacudió la casa, y cuando se atrevió a volver la vista al jardín, vio el cuerpo de su madre suspendido en el aire, colgando a varios metros de altura. Esa fue la noche en que la infancia de Christian murió, pero no fue la última vez que la vio. Con los años, su vida se llenó de silencios. Los adultos llamaron a terapeutas, psiquiatras, curas, le dieron pastillas que lo mantenían quieto, apagado, sin miedo, pero también sin alma. Aún así, algo permanecía vivo dentro de él, una sensación constante de que alguien lo observaba desde el otro lado del espejo, y cada vez que el viento soplaba con fuerza, juraba escuchar su nombre susurrado entre los árboles. El tiempo siguió su curso. Christian creció, estudió en un colegio elitista y trató de olvidar, pero la oscuridad que lo había visto nacer nunca lo soltó, porque hay heridas que no sanan, solo se esconden. Y cada Halloween, cuando veía a los niños pidiendo dulces en las calles, recordaba la sonrisa de su madre antes de morir, recordaba sus palabras, recordaba aquella noche en la que todo comenzó. Esa fue la semilla del miedo, un miedo que se alimenta de la curiosidad, del deseo de saber qué hay detrás de lo prohibido. Un miedo que no solo habita en las sombras, sino también en lo dulce, en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo, porque el verdadero terror no se anuncia, se disfraza de inocencia. Y así, sin saberlo, el pequeño Christian Mortins se convirtió en el guardián de una historia que décadas después se contaría en todas partes, adornada con rumores y exageraciones, pero nacida de una verdad más oscura que cualquier leyenda urbana. Una verdad que, como una hoja de afeitar escondida en un caramelo, espera pacientemente el momento de hacer sangrar la realidad. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero hay cicatrices que laten debajo de la piel, esperando solo una oportunidad para abrirse de nuevo. Christian Mortins lo sabía, 10 años después de aquella noche que partió su vida en dos. Aún podía sentir el olor a ozono que deja el trueno antes de golpear la tierra. Los psiquiatras le enseñaron a racionalizar, a ponerle nombres a sus miedos, pero ninguna palabra bastaba para borrar la imagen del cuerpo de su madre balanceándose entre los álamos. A los 16 años, Christian era un muchacho silencioso y reservado. Sus compañeros lo consideraban un tipo extraño, inteligente, pero con una mirada demasiado seria para su edad. El colegio donde estudiaba era un mundo de apariencias, anhijos de empresarios, políticos y artistas que jugaban a ser adultos, mientras los verdaderos demonios se escondían en sus hogares. En ese entorno apareció Adriana, una joven recién llegada que parecía caminar siempre envuelta en un halo de misterio. Tenía la belleza de lo que no se entiende, la mirada de alguien que conoce secretos que los demás temen descubrir. Adriana no hablaba mucho, pero cada palabra suya
Era como una melodía que hipnotizaba. Provenía de una familia dedicada a las letras y a la investigación histórica, y su interés por las antiguas civilizaciones la hacía aún más fascinante. Desde el primer día, todos los muchachos quisieron llamar su atención. Organizaron fiestas, bailes, reuniones, pero ella rara vez asistía. Parecía estar en otra frecuencia, en un mundo donde la banalidad no tenía cabida. Christian se sintió atraído desde el primer instante, aunque no sabía si era amor o una forma distinta de miedo. Adriana despertaba en él una sensación que se parecía demasiado a lo que había sentido aquella noche de tormenta Nun, mezcla de fascinación y amenaza, de deseo y peligro. Una tarde de septiembre, una compañera llamada María Inés propuso fundar un club de lectura, música y debate para acercarse a ella. A todos les pareció una buena idea, pero cuando Adriana entró al aula y los escuchó, sonrió con ironía. Si querían saber qué me interesa, solo debían preguntarme, dijo. Luego se quitó la chaqueta y dejó al descubierto su hombro, donde brillaba un tatuaje delicado, el rostro de Artemisa, la diosa griega de la casa, de la pureza y de los nacimientos. La revelación los dejó sin palabras. Adriana explicó que sentía devoción por aquella diosa olvidada, la misma que había sido venerada por civilizaciones enteras y después condenada al olvido. Imaginen lo que debe sentirse, dijo con voz suave, haber sido adorada por millones y de pronto no recibir ni una plegaria. Mas al ser una divinidad olvidada es peor que estar muerta. Christian se sintió conmovido por esas palabras. En el fondo, entendía lo que significaba ser olvidado, ser un eco que nadie escucha. Gonzalo, uno de los compañeros, bromeó diciendo que si rezaban a un dios olvidado, este podría recuperar fuerza. Lo mismo pasa con los muertos, añadió. Cuantos más los recuerdan, más poderosos se vuelven en el otro mundo. La idea encendió una chispa en el grupo. Propusieron rendir culto a alguna deidad antigua, como un juego, una forma de rebelarse contra la monotonía del colegio. Pero Christian fue más lejos. Miró a Adriana y dijo que podrían reunirse 2 veces por semana para honrarla, para mantener viva su memoria. Lo dijo por ella, no por la diosa. Quería ganarse su atención, su confianza, su fe. Durante un tiempo, el club se convirtió en su refugio. Leían textos griegos, hablaban de mitología, compartían música y poesía. Adriana parecía feliz. Sin embargo, la mayoría de los chicos se aburría de los rituales simbólicos. Querían algo más excitante, algo que desafiara los límites. Y fue entonces cuando Gonzalo, entre risas, lanzó una idea que cambiaría sus vidas para siempre. Si vamos a adorar a un ser poderoso, que no sea un dios aburrido. Mejor invoquemos a un demonio. El comentario, que al principio provocó carcajadas, pronto se transformó en curiosidad. Todos sabían que en la biblioteca había una sección dedicada a religiones comparadas. Allí encontraron un viejo tomo con ilustraciones y descripciones de entidades infernales. Adriana, divertida, los desafió. A ver quién se atreve a elegir al demonio. Christian sintió que el destino lo arrastraba una vez más hacia el abismo. Recordó el libro de su infancia, las criaturas deformes, el dedo tembloroso de su madre sobre las páginas. Aún así, algo más fuerte que el miedo lo empujó a participar. Quiso demostrarle a Adriana que podía enfrentarse a cualquier cosa por ella. Tomó el libro y lo abrió al azar. Su dedo se detuvo sobre un nombre escrito con tinta oscura: Ansidragazo, Duque Infernal. Adriana leyó en voz alta: la descripción despierta el deseo carnal en las mujeres, induce pasiones imposibles y siembra en los hombres la semilla del pecado. Todos rieron. Nadie prestó atención a la parte final del texto, donde se advertía que su marca traía consigo deformidad y locura. Desde ese momento, el nombre de Isidro Gazo comenzó a repetirse en los pasillos del colegio, en las bromas, en los susurros. Adriana, aunque aparentaba indiferencia, parecía sentir una atracción inexplicable por ese nombre. Christian también lo notaba, y sin saber por qué, empezó a soñar con una voz profunda que lo llamaba desde las sombras, del mismo modo que lo había hecho Anducias años atrás. Los días se volvieron pesados,
como si un aire espeso rodeara al grupo. Sin embargo, entre esa oscuridad creciente, nació algo luminoso en el amor. Adriana y Christian comenzaron a verse a escondidas. Compartían largas conversaciones, confesiones y besos furtivos. Ella hablaba de libertad, de desafiar las reglas, de no temer a los dioses ni a los demonios. El miedo solo tiene poder si lo obedeces, solía decirle, pero él sabía que había miedos que no se domaban. Llegó octubre, y con él, la expectativa del baile de Halloween, una tradición en la casa de los abuelos de Christian. Era la oportunidad perfecta para hacer del juego una ceremonia real. Los compañeros, entusiasmados, prepararon todo para la invocación de Sidragazo durante la fiesta. Christian quiso oponerse, pero Adriana lo convenció. No pasará nada, le dijo con una sonrisa que mezclaba ternura y desafío. Es solo un ritual antiguo, sin poder en esa noche. Mientras decoraba la casa con calabazas y velas, un escalofrío le recorrió el cuerpo. En sueños, había vuelto a ver a su madre, danzando en su habitación, con los ojos vacíos y la piel desgarrada. Su voz repetía una frase una y otra vez: «An se cortan y sangran al despertar». Supo que era una advertencia. Intentó suspender la fiesta, advirtiendo a todos que no hicieran la invocación. Pero sus palabras cayeron en el vacío. Los jóvenes se rieron de sus temores y Adriana, aunque preocupada, decidió acompañarlo. «Si vas a tener miedo, al menos tengámoslo juntos», le susurró. Y así, mientras afuera las calabazas iluminaban la noche con sonrisas huecas, el destino volvió a abrir las puertas del infierno. Lo que comenzó como un juego adolescente, pronto se transformaría en una tragedia que marcaría sus almas para siempre. Porque el amor, cuando se mezcla con el miedo, deja de ser humano. Se vuelve ritual, se vuelve ofrenda. La noche del 31 de octubre llegó envuelta en una neblina espesa, como si el mismo cielo presintiera lo que estaba por ocurrir. Las calles estaban adornadas con luces anaranjadas y calabazas vacías que reían con dientes tallados a cuchillo. Desde la distancia, la casa de los abuelos de Christian se alzaba como una silueta antigua, una mansión que parecía construida con los restos del otoño. El viento agitaba las cortinas y hacía crujir los ventanales, produciendo un sonido que se confundía con suspiros. Christian había pasado todo el día con un nudo en el pecho. No podía concentrarse, ni siquiera mientras colgaba las luces o colocaba las copas sobre la mesa. Había intentado convencer a todos de cancelar el ritual, pero cada palabra suya era respondida con risas nerviosas. «Relájate, Mortens», le dijo Gonzalo. «Si el diablo existiera, no perdería el tiempo con nosotros, Ana Adriana». En cambio, parecía tranquila. Vestía un traje negro con detalles plateados que resaltaban la palidez de su piel. Llevaba en el cuello un colgante con la figura de Artemisa, su amuleto. Cada vez que la luz de las velas lo tocaba, parecía parpadear, como si tuviera vida propia. Cuando Christian la vio descender por la escalera, sintió que el mundo se detenía. Ella le sonrió con ternura y le susurró: «En esta noche no pasará nada malo, te lo prometo». Pero en el fondo, ambos sabían que esa promesa era una mentira necesaria. A medianoche, cuando los invitados habían bebido suficiente para perder el miedo, Gonzalo golpeó una copa con una cuchara para llamar la atención. «Señoras y señores», anunció, «ha llegado el momento del juego». Todos rieron, curiosos. Las luces se apagaron y solo quedaron las velas. En el centro del salón colocaron un espejo grande, cubierto por una tela roja. A su alrededor dibujaron un círculo con sal. Adriana observaba en silencio, con los ojos fijos en el espejo, como si reconociera algo en él. El Christian sintió un temblor recorrerle las manos. En sus sueños, su madre había mencionado los espejos antes de morir. «No mires los ojos del reflejo», le había advertido. Y ahora estaba frente a uno, a medianoche, rodeado de jóvenes que reían sin entender lo que estaban a punto de hacer. Gonzalo leyó del libro encontrado en la biblioteca. Su voz, al principio firme, comenzó a quebrarse con cada palabra. Las oraciones estaban escritas en una lengua que no entendían, pero al pronunciarlas, el aire cambió, la temperatura descendió. Las velas chispearon y una de ellas se apagó. «Sigue», dijo Adriana con voz baja.
falta poco. Christian quiso detenerlo, pero algo invisible lo inmovilizó. Sintió que el aire se espesaba como si respirara dentro de un sueño. El espejo comenzó a vibrar, y la tela roja cayó por sí sola, revelando el reflejo del grupo. Sin embargo, había algo incorrecto. En el reflejo, Adriana no sonreía, su imagen lloraba sangre. Una corriente helada recorrió el salón. Algunos gritaron, otros intentaron salir del círculo, pero la puerta no se abrió. La casa entera parecía sellada. Entonces, el espejo se agrietó con un sonido que no pertenecía a este mundo. De la grieta brotó una sombra líquida, espesa, que se movía con lentitud, como si el vidrio fuera un portal. De esa sombra emergió una figura. No tenía forma definida, pero sus ojos eran dos carbones encendidos. La voz que surgió de ella era como un eco doble, imposible de describir. Me han llamado. ¿Quién ofrece su alma por el deseo? El silencio fue absoluto. A nadie podía hablar. Solo Adriana dio un paso al frente. Yo, dijo con serenidad Anne, pero no busco deseo. Quiero conocimiento. El ser rió, un sonido que resonó en los huesos de todos los presentes. El conocimiento siempre tiene un precio. Christian intentó acercarse, pero su cuerpo se paralizó. Todo dentro de él gritaba que debía detenerla. Las luces titilaban, los objetos vibraban, las sombras parecían tener vida. Adriana extendió la mano hacia el espejo, y la oscuridad se adhirió a su piel como tinta. Entonces, la voz del demonio volvió a hablar. Dos deben ser uno para abrir el umbral. Las grietas del espejo se expandieron como venas. Christian sintió un tirón en el pecho, una fuerza que lo arrastraba hacia ella. Adriana se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Ven conmigo, susurró. No tengas miedo. Y él la amaba demasiado para decir que no. Dio un paso dentro del círculo, rompiendo la línea de sal. El viento rugió como una bestia. El demonio levantó su brazo hecho de sombras y lo colocó sobre sus cabezas. Las llamas de las velas se tornaron azules. En ese instante, el mundo pareció dividirse en dos, el real y el reflejado. Dentro del espejo, Christian vio su propio rostro deformado, sus ojos vacíos, su piel agrietada. Vio a Adriana en otra forma, más pálida, más distante, como si estuviera convirtiéndose en algo más sano. Intentó gritar, pero su voz no salía. En el espejo explotó. Fragmentos de vidrio se clavaron en las paredes, en los muebles, en la piel de los presentes. El silencio posterior fue tan profundo que se escuchó el goteo de la sangre sobre el suelo. Cuando la policía llegó, encontró a la mayoría de los jóvenes inconscientes. Algunos estaban heridos, otros no despertaron jamás. Christian y Adriana habían desaparecido. Solo quedó su reflejo en un fragmento de espejo, como si ambos hubieran sido absorbidos. Esa noche, el pueblo entero habló de un accidente. Dijeron que fue una tragedia, una broma que salió mal. Pero entre los restos de la mansión, los agentes encontraron algo más: una marca grabada en el suelo, en el mismo lugar donde el espejo había caído. Era un símbolo antiguo, circular, con runas que ningún especialista logró descifrar. Sin embargo, un sacerdote exorcista que llegó desde Roma lo reconoció de inmediato. Era el sello de Sidragaso, el duque de las pasiones perdidas. Años después, Christian despertaría en un hospital sin recordar nada. Solo tenía una cicatriz en el pecho y la sensación de haber perdido algo que jamás recuperaría. Adriana seguía desaparecida, pero cada noche, al mirar su reflejo en cualquier espejo, la veía de pie detrás de él, susurrando su nombre. El amor, como la fe, puede ser una puerta, pero algunas puertas no deben abrirse nunca. El amanecer después del ritual llegó con un silencio antinatural. La casa de los abuelos de Christian se erguía en medio de la bruma, convertida en un sepulcro de recuerdos. Los agentes forenses trabajaban en silencio, moviéndose entre los escombros del salón principal, donde aún colgaba el olor a cera, sangre y metal oxidado. Entre los sobrevivientes, Christian fue el último en despertar. Estaba en una camilla, cubierto por una sábana gris, con los ojos abiertos y una expresión vacía. No recordaba
Nada. Las siguientes semanas fueron una sucesión de interrogatorios, informes médicos y visitas psiquiátricas. Los periódicos locales titularon tragedia en Halloween a jóvenes heridos en misterioso accidente. Nadie hablaba de demonios ni de espejos. Los padres de las víctimas preferían creer en una fuga de gas, un incendio, cualquier cosa que no implicara lo sobrenatural. Pero Christian sabía que la explicación era una farsa. En el fondo, algo dentro de él le susurraba la verdad. Pasó meses internado en una clínica privada. Durante las noches, las enfermeras lo encontraban de pie frente al espejo de su habitación, murmurando frases incomprensibles. Al preguntarle qué hacía, él respondía: "Ella me llama". A los médicos pensaron que hablaba de su madre, pero no, hablaba de Adriana. Un año después, Christian fue dado de alta. Su padre lo llevó a vivir a un pequeño pueblo costero del norte, donde nadie conocía su pasado. Allí comenzó de nuevo, trabajando en una tienda de antigüedades y reparando objetos antiguos. Parecía haber encontrado una paz frágil, pero los espejos seguían siendo su condena. Cada vez que veía su reflejo, notaba pequeñas alteraciones, su rostro parpadeaba, sus labios se movían sin sonido, o el fondo mostraba lugares que no existían. Durante un tiempo, intentó evitar los espejos, cubriéndolos con sábanas o rompiéndolos. Pero pronto descubrió que era inútil. El reflejo lo perseguía en los escaparates, en el agua, incluso en el brillo de una cuchara. Y siempre estaba ella, Adriana, en su imagen. Aparecía en los bordes del reflejo, vestida de negro, sus labios moviéndose como si pronunciara su nombre en un idioma que ya no pertenecía a este mundo. El miedo se mezclaba con la nostalgia. Parte de él deseaba volver a verla, aunque eso significara condenarse. Una noche, mientras revisaba un lote de objetos antiguos, encontró algo que lo hizo temblar. Un pequeño fragmento de espejo envuelto en un paño rojo, el mismo color que cubría el espejo del ritual. En el reverso, alguien había grabado una frase con letras diminutas en 2. Deben ser 1 para cerrar el umbral. El mensaje lo atormentó durante días. Soñaba con un bosque iluminado por la luna, con Adriana caminando descalza entre las sombras, su piel cubierta por símbolos. Ella lo miraba y le decía: no terminó, Christian, aún no. Cada noche el sueño se repetía y cada vez ella estaba más cerca, hasta que, una madrugada, el sueño se volvió realidad. La tormenta estalló sobre el pueblo con una furia inusual. Los relámpagos iluminaban el mar y el viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. Christian, medio dormido, escuchó un golpe seco proveniente del taller. Bajó las escaleras y encendió una linterna. Allí, sobre la mesa de trabajo, el fragmento de espejo brillaba con una luz interna. El vidrio comenzó a temblar, y dentro de él apareció una figura. Era Adriana, no como la recordaba, sino más pálida, más etérea. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y sus ojos, antes de un gris claro, eran ahora completamente negros. «Sabía que vendrías», susurró él, incapaz de apartar la vista. «Nunca me fui», respondió ella, su voz resonando dentro de su mente más que en el aire. «Estamos ligados por el pacto. Tú abriste el círculo, yo solo lo completé». Christian dio un paso atrás. «¿Qué hicimos, Adriana?» «Despertamos algo que siempre ha estado ahí», contestó ella. «Si Dragaso no fue invocado, fue liberado. Vive en nosotros, en la unión que sellamos con sangre y deseo». El espejo vibró, y de él emergió una sombra que se posó detrás de Adriana como un velo. Su silueta humana se deformó, y por un instante, Christian vio dos rostros en uno, el de la muchacha que amó, y el de un ser antiguo, con cuernos que parecían ramas y ojos como brasas. «Tú eres su llave», dijo ella, «y yo soy su eco». El fragmento cayó al suelo y se rompió. La luz desapareció. Pero desde ese momento, las manifestaciones comenzaron a multiplicarse. En el pueblo, los animales amanecían muertos, con símbolos grabados en la piel.
Las personas afirmaban ver sombras moviéndose en las esquinas. En las noches de luna nueva, una figura femenina caminaba por la playa, sus pasos dejando huellas que brillaban brevemente antes de desvanecerse. Los ancianos comenzaron a murmurar que el mar estaba maldito. Christian comprendió que el pacto aún seguía abierto, que mientras uno de los dos siguiera vivo, Sidragaso tendría un canal para cruzar. Comenzó a investigar antiguos grimorios, rastreando símbolos y oraciones olvidadas. Cada hallazgo lo acercaba más a la locura, pero también a la verdad. Descubrió que en los antiguos textos de Etruria se mencionaba a Sidragazo como el que une el alma y la sombra, una entidad que no destruye, sino que funde a dos seres en una sola conciencia. Según el mito, la única forma de romper el vínculo era cerrar el círculo en el mismo lugar donde fue abierto, con la misma sangre y bajo el mismo signo lunar. El problema era que la mansión de sus abuelos había sido demolida. En su lugar, se levantaba un edificio moderno, pero las ruinas aún estaban bajo tierra. Una noche, decidido a terminar con el tormento, Christian regresó al lugar donde todo comenzó. Caminó entre los cimientos abandonados, guiado por el reflejo de la luna. Allí, bajo lo que alguna vez fue el salón principal, encontró una piedra ennegrecida, con la marca de Sidragaso aún visible. Al tocarla, el aire se congeló. Detrás de él, una voz femenina susurró. Sabía que volverías. Giró lentamente, y allí estaba Adriana. No envejecida, no deteriorada. Idéntica a como la había visto la última vez, como si el tiempo no la hubiera tocado. «Este no es tu lugar», dijo él, conteniendo las lágrimas. «Ni el tuyo», respondió ella. «Pero si cierras el círculo, yo desapareceré contigo». Christian comprendió entonces el verdadero significado del pacto en el demonio. No quería almas, quería permanencia. Los había usado para crear un puente entre mundos. Romper el vínculo significaba destruir todo lo que los unía, incluso el amor. Adriana extendió la mano, temblando. «No puedo hacerlo sola», dijo. «Ayúdame». Él la tomó entre sus brazos, y por primera vez en años, el mundo pareció detenerse. En ese instante, el suelo vibró. La piedra comenzó a arder con luz roja, y el símbolo se encendió. Las sombras de la noche se arremolinaron a su alrededor, formando la silueta de Sidragaso. «El amor es mi prisión», tronó la voz del demonio. «Si se aman, me alimentan. Si se separan, mueren». Christian apretó la mano de Adriana. «Entonces, moriremos», susurró. Y mientras el fuego los envolvía, sus rostros se fundieron en un último beso. El aire estalló en un rugido, y todo se volvió oscuridad. Al día siguiente, los vecinos del lugar escucharon una explosión. La tierra se abrió brevemente y luego se cerró. Nadie encontró cuerpos, solo un fragmento de espejo cubierto de ceniza. Pero desde entonces, en noches sin luna, los marineros dicen ver dos figuras caminando por la orilla del mar, tomadas de la mano, reflejadas en el agua sin que nadie se atreva a mirarlas directamente, porque hay pactos que no se rompen, solo cambian de forma. El mundo continuó su curso sin sospechar que, bajo la calma aparente, algo antiguo había despertado. Los cimientos de la vieja mansión fueron cubiertos por tierra y concreto, pero la marca del pacto seguía latiendo como una herida que nunca cicatriza. Nadie podía verla, aunque se sentía en el aire, en el silencio que habitaba el lugar después del anochecer. Los informes policiales sobre la explosión no encontraron explicación. Se habló de una fuga de gas, de una falla eléctrica o incluso de vandalismo. Pero entre los escombros, un obrero encontró un fragmento de vidrio ennegrecido. Al observarlo, juró ver un par de ojos que lo miraban desde el otro lado. A la semana siguiente, desapareció sin dejar rastro. El edificio fue clausurado y la zona sellada por motivos de seguridad. Desde entonces, nadie volvió a construir allí. Mientras tanto, muy lejos de aquel lugar, en un pequeño pueblo pesquero del norte, el mar comenzó a comportarse de forma extraña. Los peces huían de la costa y los marineros decían que, en ciertas noches, el agua brillaba con una luz oscura, una fosforescencia que no pertenecía a ningún fenómeno natural. Algunos afirmaban ver dos sombras caminando sobre las olas, tomadas de la mano, inmóviles ante la tormenta. Los ancianos comenzaron a llamar a ese fenómeno la luz negra,
y aseguraban que presagiaba cambios en el mundo de los vivos. Los sacerdotes organizaron misas, los pescadores colgaron amuletos de ajo y sal, y los niños aprendieron a no mirar el mar después de medianoche. Sin embargo, no era un presagio, era un llamado. En un lugar más allá del tiempo, donde el cielo no tiene color y el aire vibra como si respirara, Christian abrió los ojos. No sabía si había muerto, si soñaba o si simplemente había cruzado el límite que separa los mundos. A su alrededor, todo era gris y luminoso al mismo tiempo. Las sombras tenían textura y el horizonte se curvaba hacia adentro, como un espejo convexo que lo contenía todo. A su lado, Adriana yacía en silencio. Su piel brillaba con un resplandor plateado y su respiración era tranquila. Cuando lo miró, sus ojos ya no eran negros, sino de un azul profundo, casi humano. ¿Dónde estamos?, preguntó él con voz temblorosa. Ella sonrió con una tristeza infinita. Entre los reflejos. Este es el espacio donde todo lo que ha sido visto alguna vez sigue existiendo. Aquí viven las imágenes olvidadas, los rostros borrados por el tiempo, las sombras que los espejos devuelven cuando nadie los mira. Christian se incorporó. Entonces, ¿esto es el infierno? No, respondió Adriana. El infierno es el recuerdo. Esto es lo que queda después. El aire comenzó a vibrar, y de la distancia surgió una figura gigantesca, formada por fragmentos de vidrio flotante. Cada trozo contenía una escena: el rostro de su madre, los amigos del colegio, la noche del ritual, el fuego, la sangre, el amor. Todos los recuerdos destrozados giraban alrededor de un núcleo oscuro. La voz de Sidragaso emergió desde dentro de esa espiral. Creíste que podías destruirme, pero yo no muero, solo me transformo. Los trozos del espejo se agruparon lentamente hasta formar una figura humana, alta, imponente, con el rostro dividido entre luz y sombra. Yo no soy maldad, dijo la entidad. Soy el reflejo de lo que niegan. Soy el deseo que no se confiesa, la fe que se pudre en el silencio, el amor que no acepta límites. Christian sintió que su cuerpo se deshacía, que su piel se convertía en polvo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz quebrada. Nada que no me hayan ofrecido ya, respondió Sidragaso. Cuando me llamaron, me dieron un nombre, y todo lo que tiene nombre existe. Me dieron forma a través de su amor, de su miedo y de su culpa. Yo soy la consecuencia. Adriana dio un paso al frente. Entonces, déjanos ir. El demonio extendió una mano hecha de vidrio líquido. Puedo hacerlo, pero si los libero, el ciclo volverá a comenzar. Otro lo soñará, lo recordará, y mi nombre resonará de nuevo, porque los reflejos no mueren, solo cambian de rostro. Ella lo miró con una serenidad que parecía infinita. Entonces, no nos liberes. Olvídanos. Sidragaso la observó en silencio. Sus ojos se cerraron, y por primera vez, el ser pareció dudar. La luz del lugar se volvió más intensa, como si el espacio mismo se desgarrara. Christian comprendió que aquello no era una petición, sino un sacrificio. Adriana lo tomó de la mano y susurró: solo si desaparecemos del recuerdo, él dejará de existir. Christian sintió el peso de la decisión. Desaparecer significaba borrar su historia, su amor, su identidad, pero también significaba paz. La abrazó con fuerza. Entonces, que así sea. El demonio levantó su mano, y el mundo de los reflejos comenzó a fracturarse. Los fragmentos de vidrio se disolvieron, el horizonte se apagó, y las voces del pasado se desvanecieron una a una. Antes de desaparecer, Sidragaso pronunció su última palabra: el olvido es la única forma de redención. Años más tarde, un arqueólogo encontró, enterrado bajo el suelo del antiguo edificio demolido, un trozo de piedra con un símbolo circular y una inscripción en una lengua perdida. La traducción decía: en el amor cierra lo que el deseo abre. A nadie comprendió su origen, pero fue llevada a un museo y colocada dentro de una vitrina frente a un gran espejo. Cada noche, los guardias del museo juran ver un destello en el vidrio, dos siluetas entrelazadas que se desvanecen al amanecer. Y así
Aunque sus nombres se borraron de la historia, su eco quedó atrapado en el reflejo del mundo. Nadie recuerda a Christian Mortens ni a Adriana Salcedo. Pero cada vez que alguien enciende una vela frente a un espejo y pronuncia en voz baja un deseo prohibido, una brisa helada recorre el cuarto, porque los reflejos, igual que los amores condenados, siempre regresan. Y en algún rincón del vacío, la voz de Isidro Gazo sigue murmurando: todo lo que miras, te mira de vuelta.